Mira, el punto es que esta es una enfermedad que circula en la población de monos, en la selva, es una enfermedad selvática, que por dos mosquitos que son mosquitos que se encuentran solamente en la selva, que son mosquitos que no se pueden controlar, como el Aedes aegypti, pero que en ciertas situaciones, y desde el año 1940 que no ocurría, se hace urbana, se va a la zona urbana y se transmite de persona a persona. En ese momento es cuando interviene la Aedes aegypti. En este momento, ni en la situación de Brasil, que es la situación que generó el alerta. El alerta de Bolivia es por la situación regional, por la situación que ocurre en Brasil, no por el caso, no necesariamente por el caso que hubo en el país. La OPS hizo una alerta sanitaria por la situación que está viviéndose en este momento en Brasil. Se han registrado 65 fallecimientos. Mira, hace unos minutos se publicó el último informe en el portal de salud de Brasil, con el anterior, había 1.214 casos en estudio. De esos 234 eran confirmados y solamente 103 descartados, o sea que una cantidad muy grande de casos. En 6 estados con 189 muertes hasta esa fecha. Ahora las muertes son cercanas a 200. Esa situación en Brasil es la que hizo que todos los servicios de salud de los países de Latinoamérica, desde México hasta Chile, Argentina, hayan empezado a reforzar las medidas con respecto a la enfermedad. Lo que les dije de la Aedes es un poco anecdótico, pero lo que pasa es que si escucha por ahí un entomólogo o una persona que está estudiando va a decir, se urbanizó la enfermedad. No, el Aedes no está interviniendo y esperemos que no intervenga. Porque ahí es muy grave, cuando la enfermedad se empieza a transmitir de persona a persona, ahí empieza a haber muchos casos. Ahora le preguntaba también cómo se manifiesta esta enfermedad, doctor. Mira, al principio de la enfermedad tiene tres etapas. Al principio es una fiebre con cefalea, una forma, vamos a decir, general de la enfermedad. Luego pasa a una etapa con cefaleas mayores y muchas veces con involucramiento y destrucción de células a nivel del hígado, por eso es el color amarillo de las personas, y finalmente termina con la muerte. Hay algunos otros cuadros febriles con los cuales hay que diferenciarlo, y por eso hay que estar alertas, pero lo importante aquí es que te podés contagiar esta enfermedad si vos estás cerca de una epizotia, cerca de una epidemia en los monos. Y entonces no podés pensar que vas a tener esta enfermedad si, por ejemplo, viajás a Río de Janeiro o a lugares donde no hay la presencia, hablando de Brasil porque es el lugar donde está, no hay la presencia de las epizotias. Entonces, por esa razón, la principal población que tiene que ser priorizada frente a esta enfermedad es la que vive en las zonas donde puede haber fiebre amarilla en estado silvestre, en la población de monos. La segunda es las personas que van a visitar por trabajo frecuentemente esas zonas, por ejemplo, fuerzas de seguridad. Luego vienen los viajeros que van eventualmente por un par de días porque tienen un contacto muy breve en esas zonas, y los que deberían estar últimos son los viajeros que hacen un viaje, por ejemplo, de La Paz a Buenos Aires o de Buenos Aires a Bogotá. Y lamentablemente la vacuna, que es un bien muy escaso, la vacuna de fiebre amarilla viene escaseando en el mundo desde hace bastantes años, se usa fundamentalmente para los viajeros. La buena noticia es que en Bolivia no es así, porque en Bolivia estuve el otro día reunido en la Dirección de Epidemiología, estuvimos analizando las coberturas de vacunación, las medidas que se están tomando. Fundamentalmente está cubierta la población rural. Entonces eso hace que sea menos probable una situación como la que está viviendo Brasil en este momento. Bueno, a partir del 2 de marzo, debido a la alerta sanitaria que ha sido dispuesta por el gobierno nacional, bueno, ya rige el carnet de vacuna obligatorio para los ciudadanos bolivianos, para los extranjeros que ingresen a territorio boliviano, y lo propio será para los bolivianos que tengan que salir.
Nos hablaba usted de los síntomas que los ciudadanos tienen que tomar en cuenta muy bien para advertir algún peligro en algún momento si sienten que han estado en esas zonas que pudiesen representar algún peligro. ¿En qué momento eso ya pasa a ser mortal? ¿Cuándo la fiebre amarilla pasa ese grado de mortandad que definitivamente ya obviamente no se puede curar, no se puede salir? Está claro que la enfermedad amarilla, la fiebre amarilla no tiene cura, pero sí, detectada oportunamente, se puede hacer algo con ella. No es que vos no vas a eliminar el virus de tu cuerpo, pero sí hay medidas de sostenimiento que te van a permitir con la atención médica tener una alta chance de sobrevivirlo, ¿no es cierto? Quizá la mayor chance sí es la voy a leer porque aclaro que yo no soy médico. Entonces es insuficiencia hepatorrenal, o sea, te afecta el tejido de los riñones y del hígado, ictericia, que es la manifestación, ese color amarillo, manifestaciones hemorrágicas, porque el virus destruye las células, dificultades para orinar, aparece sangre en la orina, aparece anuria, o sea, dejas de orinar, y una postración por una debilidad muy, muy intensa. Entonces, esto es un tema que obviamente que con cualquier situación febril tenés que procurar atención médica, pero no hay que generar tampoco una alarma, porque es muy común en estos casos que lo primero que pienso es que tengo lo que acabo de escuchar por la televisión, y no hay que tener esa alarma, por lo menos definitivamente no en Bolivia. Piensen que en el caso de Brasil, aún siendo 1.200 casos en estudio, o sea que han tenido algún síntoma, es una población mínima, con relación a los casos de dengue que está habiendo en las ciudades en Brasil, y digo las ciudades para ser bien claro de que esto es un problema cuando vas a la selva. Es ínfimo el número de casos que hay de fiebre amarilla, ¿no? Igual es grave, porque han muerto entre 150 a 200 personas hasta el informe anterior. Pero no creo que haya generado una alarma, sino más bien tener un poco de paciencia, porque lo que tienen que hacer los ministerios de salud en estas situaciones en que se genera, como pasó recuerdan cuando se inició la epidemia de chikungunya en República Dominicana, que se empezaron a tomar medidas aquí, o la epidemia de Zika, que se empiezan a tomar medidas desde antes en el país. Bueno, tener un poco de paciencia, porque obviamente lo primero que hay que hacer es reactivar lo que es el carné del viajero. ¿Para qué? Para que si alguien viaja a Brasil o algún destino en donde no tengamos certeza de que no vaya a Brasil, ¿por qué me piden el carnet si voy a Paraguay? Y porque de Paraguay podés ir a Brasil. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es extremar todas las medidas. Con la población que vive en las zonas afectadas, en donde aquí ya hay una vacunación, con los que van a visitar esporádicamente esos lugares y con los viajeros. Dice usted muy bien, don Fernando Leanes, representante de la OPS en nuestro país. No se tiene que generar una alarma por esto de la fiebre amarilla dentro del territorio boliviano. Ojo, el 24 de enero se detectó en un ciudadano danés que luego se fue a Chile para continuar su recuperación completamente fuera de peligro. No es que de repente estemos todos preocupados que porque tenemos un pequeño dolorcito de cabeza, una fiebre, la fiebre amarilla. No, tranquilidad, definitivamente. Sí, estar siempre nosotros atentos a cumplir con nuestro deber ciudadano de que si hay la necesidad de una vacuna, se la recomienda, no esperemos a que haya alguna alerta para vacunarnos. Tengamos todos en casita nuestra carnet de la fiebre amarilla para cualquier eventualidad, cuando tengamos que viajar o cualquier cosa, no esperar el último momento para hacerlo. La OPS está trabajando decididamente, ¿no es cierto?, para controlar este tipo de enfermedades, fiebre amarilla y otras afectaciones en la región. En el caso del trabajo que están realizando ustedes con el gobierno boliviano, ¿cómo se ha coordinado toda esta tarea y qué resultados ya nos puede contar? Bueno, lo que hacemos, los que hacen el trabajo son los ministerios de salud de los países, ¿no? El ministerio de salud más involucrado en este momento es el de Brasil, en donde estamos, digamos, haciendo las coordinaciones más fuertes, porque esto ha generado que varios países empiecen a pedir los certificados, a controlar fronteras, y en particular, como yo les comentaba,
en Bolivia tiene la circunstancia de que su población rural, fundamentalmente, que es la que está más expuesta, ya